Muy buenas noches, Sebastián Silenzi. ¿Cómo le va, Mario Rojas? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá estamos otra vez en otra edición de La Verdad Avanza. Es así. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de... Un tema tabú. Sí, tal vez es tabú. Tal vez es tabú. Pero vamos a hablar un poco con especialistas de medio ambiente, de lo que está relacionado a la actividad hidrocarburífera. Bueno, varios temitas que realmente son interesantes, que muchas veces uno del desconocimiento intenta sacar conclusiones a veces erróneas de cómo se trabaja, de lo que está pasando, ¿no? Y por qué se provocan determinadas situaciones. Un poco, bueno, queremos teorías conspirativas. Sí, ¿viste? tenemos no, de porque... todo, pero bueno, también obviamente a todos nos trae la preocupación del cuidado del medio ambiente con una actividad tan compleja como es la de hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, estamos con la doctora María Eugenia Paruolo, que es docente de la Universidad Nacional de Comahue. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, yo como bien decís, soy docente de la Facultad de Ingeniería, soy doctora en Química y me desempeño no solo como docente, sino también como investigadora en la facultad y en el Instituto de Bipertenencia con el CONICET, que es el CITAC. Actualmente, bueno, y de hace ya varios años también, soy responsable técnica de dos grupos de la facultad, grupos que hacen actividades de servicios o transferencia, como son el grupo de auditorías técnicas, el grupo OAT, y el laboratorio de cromatografía, que es un laboratorio ambiental. ¿Sí? Bárbaro. Aparte está muy bueno esta presentación que haces vos, porque la gente del otro lado de alguna forma decir, bueno, ¿quién me está diciendo, quién me está dando la información que le vamos a dar ahora, ¿no? Porque nosotros ya nos conocen. No, claro, nosotros ya saben quiénes son. Bueno, está también con nosotros Javier Grosso, que bueno, es docente, forma parte de un organismo o sea, que trabaja con la sismología, pero bueno, presentate vos más fácil, Javier. Bueno, yo soy Javier Grosso, profesor de Geografía de la Universidad del Comahue, también compartimos ahí institución, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, ya constituido hace 6 años para investigar, bueno, dentro de todos estos temas ambientales, el de sismicidad, y actualmente docente en el Instituto de Formación Docente Fisque Menuco, ahí en el profesorado de enseñanza primaria. Bárbaro. Bueno, lo primero que quiero decir es, y esto es importante marcarlo, sobre todo vos, María Eugenia, de que la Universidad Nacional del Comahue es un organismo homologado para hacer determinadas inspecciones, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de este organismo que decías vos, sí, de inspecciones, pero digo, es un organismo homologado por nación. Sí, la Universidad Nacional del Comahue integra el registro de instituciones auditoras o entidades auditoras, así se denomina, junto con otras universidades nacionales y empresas que también son auditoras reconocidas por la Secretaría de Energía de la Nación. Nosotros integramos el registro desde hace más de 10 años, en realidad hace 15 años ya que lo integramos, y trabajamos bajo la resolución 785, que es una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que regula e inspecciona o controla todo lo que es el aspecto de seguridad, integridad de tanques, uh-huh, y el control o las auditorías ambientales de esas instalaciones, donde se almacena o se transporta hidrocarburos, ¿sí? Desde el punto de vista ambiental, lo que hacemos es analizar las matrices relacionadas con, o que están involucradas o posiblemente involucradas con la actividad hidrocarburífera, como son principalmente suelo y agua, ¿sí? Analizando, bueno, toda la familia de hidrocarburos, metales y contaminantes, uh-huh, que pueden estar asociados con la actividad que se desarrolla en los sitios donde nos desempeñamos como auditores, ¿no? ¿Y por qué el control lo hace la nación y no la provincia, María Eugenia? Bueno, actualmente justamente agradezco la pregunta porque hace varios años desde el grupo y también desde otras universidades hemos visto la importancia del acercamiento, ¿no?, de las entidades auditoras a cada una de las jurisdicciones, dado que justamente la provincia es la dueña o la que tiene, debería tener
mayor control sobre la actividad, que actualmente lo tiene, pero hay como un doble registro, ¿no?, de las inspecciones que se hacen, la que hace la jurisdicción y la que hace Nación. Nuestros informes se elevan a Nación y muchas veces, la mayoría, en realidad esa información no se cruza con la información que tienen las provincias producto de las inspecciones que se hacen, ¿no? Entonces nos parece que es necesario, y fundamentalmente en este momento, donde bueno, hay varios cambios, un crecimiento exponencial de la actividad, poder fortalecer los vínculos entre las entidades auditoras, sea Comahue o cualquiera de las entidades que integran ese registro, con cada una de las jurisdicciones donde están estas instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos, que no solamente son Río Negro y Neuquén, ¿no? Nosotros desarrollamos actividades en toda la República Argentina, hemos estado muchas veces en Salta, Mendoza, en Chubut, o sea, en varias provincias trabajamos. Y en esta Pero la verdad de esto es Vaca Muerta hoy, ¿no? Claro, por eso, sí, el 80% de nuestra actividad la desarrollamos aquí en la zona y por supuesto sí, aquí hay mayor densidad, digamos, de instalaciones que tienen este tipo de actividad, ¿no?, de almacenamiento o transporte de hidrocarburos. Como decía, bueno, hacemos esos 3 tipos de auditorías con informes que se elevan a Nación, ¿sí? Nación es el responsable de hacer el seguimiento de la auditoría que se hace periódicamente y nosotros la ejecutamos, ¿sí? Sirve toda esta introducción para que la gente se dé cuenta también un poquito, no solamente la función que llevan adelante ustedes, ahora vamos a hablar con Javier también de lo que hace, sino también porque le pone a ver más transparencia al control, ¿no? O sea, uno podría pensar que algunos controles pueden estar viciados, ya la participación en una universidad y que esto que no se crucen los datos por ahí ayuda un poquito a darle transparencia, algo que muchas veces no la tiene o por lo menos cuesta encontrarla, ¿no? Javier, ustedes desde el observatorio manejan qué es lo que está sucediendo hoy, y ya ahora me quiero así meter de lleno a lo que es Vaca Muerta, la actividad sísmica. Exacto. Realmente hace pocos días me mandaste un informe. 40 sismos en lo que va del año. No, claro, en lo que va del año. En lo que va del año ya 43 van. 43 en toda la provincia, de los cuales hay solo 9 que responden a dinámicas naturales, que son aquellos sismos localizados en la zona de la cordillera. Principalmente las 2 históricas zonas sísmicas de la provincia son el complejo de Domullo, bien al norte, y Cabiahue, Copahue, que son los que tienen la mayor concentración histórica de sismos. Nosotros trabajamos sobre algo difícilmente auditable y que a la vez poco se quiere auditar, que es la sismicidad como proceso emergente asociado a la llegada, el desembarco de la técnica de extracción de no convencionales y sobre todo el famoso fracking. El fracking y bueno, prestando atención a por qué surgieron sismos en un lugar donde no temblaba. Y esto, a ver, y en principio, te decía, ya nos metemos en el tema Vaca Muerta, ¿representa una peligrosidad? Yo te lo preguntaba el otro día, ¿qué representa esto? Podemos hablar de sismo, va a depender de un montón de factores, si es más peligroso o menos peligroso. Pero digo, para lo que es la región, ¿representa una peligrosidad en la actividad del fracking? Bueno, está bien mencionarlo. Primero empecemos porque hay millones de personas en el mundo que viven en zonas sísmicas. Claro. Digamos, la convivencia entre la vida, la supervivencia, las sociedades y la sismicidad es histórica. Lo que sí se pone en tensión es cuando esa sismicidad no tiene antecedentes previos y es un emergente relacionado con una actividad antrópica, porque eso te pone como la inquietud de toda la infraestructura preexistente no estuvo preparada para una zona sísmica. Entonces, la emergencia sísmica, que empiecen a haber temblores, sismos, requeriría prestarle atención a los efectos que pueda tener sobre la infraestructura. En ese caso, lo primero como una responsabilidad académica, es decir, no podemos trasladar una cuestión catastrofista. Sí es necesario revisar los protocolos, sobre todo los protocolos de construcción de infraestructura, y a la vez preservar aquellas zonas que, por ejemplo, el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados,
Los Barriales, Marimenuco, ahí Planicie Banderita, que si bien estuvieron preparados para una zona sísmica, todos los sismos que aparecen desde el año 2015, pero mayormente de 2018 hasta acá, están en un radio bastante cercano a ese complejo. Es decir, requiere empezar a prestarle atención porque es una infraestructura que tiene 50 años. Vos estás diciendo que en la zona donde hay una represa, como es el complejo Chocón, Cerro Colorado, no en Chocón, pero sí en Cerro Colorado. Planicie Banderita, Portezuelo. Claro, Portezuelo, que Portezuelo. es Marimenuco, esa zona. Hay una sismicidad ahí que está presente. Hay una sismicidad. Un sismo es una liberación de energía. Una liberación de energía cuando es superficial, como los sismos de Vaca Muerta. La gran diferencia entre los sismos de la cordillera y los de Sausal Bonito, Añelo, Rincón de los Sauces, es que los sismos de la cordillera liberan energía a 180 kilómetros de profundidad, a 130, a 120. Los sismos de Vaca Muerta liberan energía a 4 kilómetros, a 3, a 6 kilómetros de profundidad. Eso significa que un sismo de una misma magnitud 3, por ejemplo, que el propio IMPRES dice que un sismo de una magnitud 3 es el equivalente a la explosión de 1.600 kilogramos de dinamita, como para tener una expresión gráfica que el IMPRES la utiliza. Esa energía liberada a 120 kilómetros de profundidad, al llegar a la superficie se va a disipar y va a ser prácticamente un sismo imperceptible. Pero en el caso de Vaca Muerta, al ser tan cercano a la superficie, la energía inmediatamente se traslada a la infraestructura que está arriba. Caso Sausal Bonito. La gran mayoría de las viviendas de Sausal Bonito sufrieron, en algunos casos, roturas estructurales, daños estructurales, y en otros, agrietamientos, rotura de vidrios, etc. Es decir, la sismicidad cerca de un complejo hidroeléctrico debe ser puesta en atención. De hecho, las operadoras lo hacen, las operadoras hidroeléctricas. No es que a las operadoras no les importa ese tema, pero nosotros desde lo académico sí necesitamos trasladar esta idea de, por ejemplo, nuestra investigación en un paper que se publica en la revista Nature en noviembre del año 2022, nosotros trabajamos sobre una deformación superficial, que significa el levantamiento de 2,5 centímetros de superficie posterior al sismo del 7 de marzo del año 2019, que ocurrió 14 kilómetros al sur del complejo Portezuelo Grande. Es decir, la sismicidad que antes no estaba y que ahora está, tiene una capacidad de modificar algo que está en su superficie. Catastrofistas no. Pero sí necesitamos que, si Vaca Muerta, como bien decían, es algo que está creciendo exponencialmente, también hay que preparar un escenario preventivo hacia ya no los 5.000 pozos actuales, sino las proyecciones multiplicadoras que se plantean. Hacemos una pausa, Sebastián. Ya volvemos aquí en La Verdad Avanza. No se pierdan el próximo bloque, está interesante esto. Ya venimos. ¿Sabés qué es Superávit? Son 3.000 cuadras de asfalto, son 20 avenidas, son loteos con servicios y además el mejor transporte público del país, el Cole, bien Neuquén. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Buenos Aires la presentación de la mayor oferta de nieve del país, con una atractiva propuesta de parques de nieve y centros de esquí ubicados en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Cabiahue, Villa Pegüeña y el norte neuquino. Solo para mencionar las rutas, estamos ejecutando y licitando 600 kilómetros de rutas provinciales, todas en el interior profundo. Representan más del 50% que se ha pavimentado en la provincia en toda la historia. La provincia más linda del mundo es Neuquén, no tengo ninguna duda, porque eso ustedes lo van a poder palpar en tanto y en cuanto puedan recorrerla, disfrutar y fundamentalmente poder compartir con su gente. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única.
Bueno, segundo bloque, estamos con un tema súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con lo que nos rodea y con una actividad que nos caracteriza, que son la explotación hidrocarburífera. Exactamente. Le iba a preguntar a María Eugenia, el almacenamiento de hidrocarburos, ¿es seguro? Bueno, justamente es nuestra tarea garantizar, o más que garantizar, elevar los informes correspondientes del Estado, ¿no es cierto?, de los tanques en cuanto a su integridad y si hubiese alguna posible pérdida en cuanto al impacto que puede tener en el ambiente, ¿sí? Podemos decir que en líneas generales sí lo es, si bien hemos tenido algunos informes, obviamente sin mencionar casos específicos, pero sí en alguna oportunidad se han elevado informes que requerían o una remediación o una acción correctiva, pero en general sí la actividad se desarrolla de manera segura, podemos decir, en todo lo que refiere a la actividad que nosotros hacemos, ¿no? Puntualmente, que es seguridad, integridad, o sea, las inspecciones técnicas de los tanques y el posible impacto en el ambiente. ¿Cuál es el mayor riesgo que puede tener un tanque? O sea, la corrosión. Sí, y la pérdida del contenido, que son hidrocarburos, al suelo o al agua, ¿no? ¿Y pasa, por ejemplo, que han hecho ustedes alguna inspección donde revisan el suelo y hay contaminación? Sí, lo que ocurre es cuando hay algún accidente de ese tipo o alguna rotura de alguna cañería o, bueno, sería el caso más grave si fuera un tanque, pero en general son accidentes, digamos, que derivan en algún impacto en el ambiente. En ese caso, la empresa está obligada a ejecutar un plan de remediación que se hace y luego se controla. Lo controla ambiente de cada una de las jurisdicciones y también nosotros, si es nuestra zona, digamos, de influencia o que nos compete a nosotros, ¿no?, como auditores nacionales. Pero los controles se hacen y las empresas están obligadas a ejecutar los planes de remediación del posible impacto, ¿no? Uh-huh. O sea, no queda. Cuando ustedes pasa a veces los tiempos... una auditoría serían el diablo, más o menos, ¿no? Sí, claro, bueno, justamente eso es la tarea que desde nosotros como institución universitaria y demás lo hacemos, entregamos el informe y después, bueno, delegamos en la autoridad de aplicación, sea provincial o nacional en nuestro caso, las medidas que toman. Nosotros hacemos recomendaciones, pero obviamente no somos quienes decidimos qué es lo que se va a solicitar en caso de una afectación, ¿no? ¿Se puede negar una empresa a una auditoría? No, lo que pueden hacer es que los plazos se extiendan más de lo recomendado, ¿no? Pero no negarse, no ha ocurrido, o por lo menos no es que se puede negar. Puede presentar, digamos, una contraprueba, o generalmente se hace eso, cuando hay alguna afectación, hay dos partes al menos, y ahí, bueno, es la parte, digamos, de la autoridad de aplicación la que decide qué es lo que se hace. O sea, se puede presentar una prueba que, digamos, invalide la que presenta el auditor, por ejemplo, o el inspector, en el caso nuestro, pero son los casos puntuales, casos de algún incidente puntual. En lo que es auditorías no hay ningún problema de ese tipo. ¿Y solamente tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos? Sí, lo que ocurre es que a veces hay tanques que no están debidamente ¿cómo se llama?, incluidos en el relevamiento, no están informados. Entonces uno va a una instalación para auditar una serie de tanques y después te encontrás que, bueno, hay otros tanques no declarados, eso claro. Sí puede ser una irregularidad, de hecho. Entonces, bueno, se hace un informe donde se incluyen esos tanques no declarados y es otra vez Secretaría de Energía. Esos tanques no declarados necesariamente después tiene que tener un informe técnico para decir, bueno, sí, están construidos correctamente. Sí. Uh-huh. Sí, son ensayos Estoy no destructivos. Pensando en alguna petrolera, digo, por ahí que... Sí, lo que pasa es que a veces no están actualizados los registros de tanques, entonces, bueno, es eso también la función del auditor, ¿no? Uh-huh. Informar esa situación anómala y bueno, y corregirla. Lo que ocurre al centralizarlo a nivel nación es que los tiempos, se prolongan, ¿no? Entonces, se hace todo. Javier, acá estamos hablando de auditorías. ¿Por qué en la sismología no se audita? Bueno, el tema hoy, vaca muerta, lo vemos en todos los medios, los récords se baten mes a mes en cantidad de fracturas, en producción.
De hecho, estaba pensando en lo que decían en relación a los tanques. Bueno, está todo al tope de sus capacidades o muy cerca de estarlo. Realmente en materia de infraestructura está todo respondiendo al mercado. Eso resta mucho a los tiempos que serían los organismos de control o los tiempos incluso que se podría tener para establecer legislación preventiva, etcétera. El tema sísmico, particularmente en la provincia de Neuquén, generó una preocupación hacia las empresas y hacia el Estado. De hecho, hay un acuerdo de confidencialidad firmado entre la Subsecretaría de Hidrocarburos y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está hasta el año 2026, en el cual no se proporcionan todos los sismos, los datos de todos los sismos a quienes investigamos. Ese acuerdo de confidencialidad también empieza a generar un ruido. ¿Por qué tendría que haber una confidencialidad sobre justamente la sismicidad y firmado por un instituto de prevención sísmica que busca la educación sísmica en el país? Bueno, esto viene de la mano de ya estar señalado, ya está comprobado a nivel mundial que el fracking está asociado a los sismos. A nivel mundial digo porque nosotros traemos una técnica que es una técnica estadounidense, canadiense, este tipo de fractura, y en esos espacios ya no solo está comprobada la relación, sino que también está regulada a partir de unos ciertos mecanismos que son los semáforos sísmicos. La auditoría o el control sobre estos espacios implicaría que para reducir la sismicidad asociada, disparada, inducida por el fracking, la única forma posible es separar, distanciar las etapas de fractura, no fracturar tanto en tan poco tiempo, y eso para las empresas implica tener una maquinaria un tiempo parada. Claro. Entonces no hay minuto, no hay segundo por perder en Vaca Muerta. No. Entonces, de alguna manera, esa es un poco la respuesta a, es un tema, ese sí verdaderamente es un tema tabú, que afortunadamente logró instalarse en la opinión pública. Ya se quitó esas primeras ideas que tenían de lo raro, lo telúrico que tenía un sismo en Sausal Bonito. Hoy ya no hay nadie, ni desde la industria ni desde el Estado, que niegue la relación entre los sismos, entre la sismicidad en Vaca Muerta y el fracking. Una de las explicaciones que se da es de que estamos cerca de una falla o de un anticlinal que se llama Winkle, pero ¿me das la respuesta en el próximo bloque? ¿Te parece? Claro que sí. Hacemos una nueva pausa, Sebastián, aquí en La Verdad Avanza. Ya volvemos. En el plan 3.000 cuadras de asfalto ya tenemos 1.427 en desarrollo, como es el caso de Confluencia, sector Los Pumitas, Rincón de Emilio, Valentina, sector 99, Vivienda y Urbanización Bosch, Parque Industrial, sector La Familia, Batilana, Alto del Limay, Senguer y Saavedra, Z1 y Cuenca 16, Villa Seferino y muchos barrios más. Y también tenemos en desarrollo las avenidas que habíamos comprometido, como es el caso de Chivilcoy, Crucelles, Obrero Argentino, Solalique, Saavedra, Los Paraísos y República de Eslovenia, Conquistadora del Desierto, Soldi, Racedo y muchas más. Es el plan de infraestructura y de obras más importante de la historia de Neuquén. Orgullo neuquino. Bueno, tercer y último bloque en este interesantísimo programa, ¿no? Pero había quedado una pregunta pendiente. Exacto, le habíamos preguntado a Javier que una de las razones que se daban era que justo estaba una falla, un anticlinal, vos sabrás definirlo, que se llama Winkle. Entonces cualquier cosa que le pasaba ahí era culpa de la falla esa, no del fracking. La dorsal Winkle, dorsal no era Winkle, la falla de San Andrés, sino la exacto, era la dorsal Winkle es una estructura geológica existente, muy bien documentada, sobre todo por Mosquera, que ha hecho, la ha detallado al pormenor. Es una
fue una explicación que les vino muy al dedillo con el primer surgimiento de una zona sísmica, porque los primeros sismos surgen cerca, en la parte norte de la dorsal Winkle. La dorsal Winkle atraviesa de oeste a este, estamos arriba de la dorsal Winkle, ahora estamos arriba de la dorsal Winkle. Entonces, como los primeros sismos, los de Sausal Bonito y al sur de Sausal Bonito, en Sierra Barrosa, aparecen en la dorsal Winkle, vino muy bien la explicación. Entonces, la sismicidad inducida, obviamente, lo que induce es a la liberación de una energía sísmica contenida por millones de años. Entonces, lo que ocurrió es que en ese momento la sismicidad estaba en esa zona. La dorsal Winkle lo explicaba, pero una vez que empezaron a fracturar al norte de Añelo ya no había dorsal Winkle y aparecieron los sismos al norte de Añelo. Una vez que empezaron a fracturar en el Trapial, cerca de Rincón de los Sauces, ahí no está la dorsal Winkle y aparecieron los sismos al lado de los equipos de fractura ahí. Es decir, hay, por supuesto, una relación, el movimiento, la sismicidad, todo el subsuelo no es homogéneo. Hay sistemas de fallas, algunas documentadas, otras esperando ser documentadas. La sismicidad es la liberación de energía que se produce cuando se activa el movimiento en ese subsuelo, en las fallas. Algo altera el equilibrio preexistente y da un empujoncito. Entonces, ese empujón es la liberación de esta energía. El empujón acá ocurrió en la dorsal Winkle, estoy hablando de los sismos hasta 2019, pero no fue un empujón natural, sino que a partir de las grandes inyecciones, los volúmenes que se inyectan, en un pozo se inyectan hasta 100 millones de litros de agua y 15.000 toneladas de arenas silíceas. Eso, ¿a qué? Más de 1.000 metros de profundidad. La formación Vaca Muerta está entre los 2.800 y los 3.500 metros. Es decir, esa inyección ahí, tarde o temprano, va a desencadenar algún reacomodamiento. Si ya contabilizamos los pozos en casi 5.000, los pozos fracturados en Vaca Muerta, obviamente la alteración del subsuelo responde. Te lo pregunto rapidito y sin muchas vueltas. ¿Hay que auditar esos movimientos sísmicos? ¿Habría que auditarlos? Hay que regularlos, sí. Hay que, tantos viajes a Houston, hay que ir a copiar los semáforos sísmicos que se tienen acá, allá en Estados Unidos. Acá hay semáforos sísmicos, pero los semáforos sísmicos los controlan y los llevan adelante las empresas. El Estado provincial no tiene injerencia y, según nos expresaron en algún momento, tampoco tiene en sus planes regular la sismicidad inducida, por lo menos hasta ahora. ¿Qué tema? María Eugenia, la pregunta apunta a la provincia de Río Negro, donde va a haber un puerto petrolero y va a haber tanques. Uh-huh. El grupo de académico tiene jurisdicción sobre esta instalación que va a tener en el Golfo San Matías. Bien, sí, la Universidad Nacional del Comahue y sus distintas facultades, unidades académicas, tienen diferentes grupos relacionados con los controles. Yo estoy hablando de 2 grupos que son en los que estoy trabajando, pero hay un tercer grupo en la ciudad de San Antonio Oeste, que es la Facultad de FACIMAR, de la Facultad de Ciencias Marinas, que está trabajando, ya está trabajando activamente en todo lo que es el monitoreo y control ambiental de las operaciones, o sea, del estado, digamos, basal del ambiente y los posibles monitoreos periódicos de la actividad que se va a desarrollar allá en relación al transporte de hidrocarburos, ¿no? Tanto el gasoducto como oleoducto. Nosotros como laboratorio, como digamos, siempre dentro de la misma institución, la idea es, tratar de abarcar todas las aristas o áreas que tienen que ver con ese control ambiental dentro de la institución y no terciarizar o terciarizar lo menos posible. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos con la actividad que desarrollamos y la hacemos íntegramente en las distintas unidades académicas que la imparcialidad o el control de calidad se haga de la manera que nosotros creemos que hay que hacerla. Entonces nos hemos comunicado con la Facultad de San Antonio Oeste, la FACIMAR, para trabajar en conjunto con ellos para hacer los análisis químicos de los sedimentos que ellos van a tomar en ese plan de monitoreo. Y en ese sentido también quiero hacer referencia a cómo se originaron los grupos y cómo fueron creciendo, en particular estos 2 en los que yo estoy trabajando actualmente como responsable técnica, y siempre se trabajó con ese objetivo, ¿no? Tratar de poder dar respuesta
respuesta internamente a las necesidades del sector productivo, no para poner obstáculos, sino para actuar desde la institución universitaria de manera imparcial y cuidando los recursos, ¿no? Las personas y los recursos. En ese marco, bueno, dimos pasos en cuanto a lo que es el reconocimiento como auditores, que es muy importante, tanto para nosotros como creo que para el país, tener instituciones universitarias que sean auditoras, que somos varias, y bueno, y poder, digamos, desarrollar todas las actividades inherentes a la auditoría dentro de la misma institución. Eso nos ayuda a formar recursos humanos y equipamiento, ¿no? Yo también quiero hacer relación a esto porque lo que nosotros, los ingresos que tenemos por la actividad que desarrollamos, los invertimos en proyectos de investigación, en formación de profesionales que hacen las tesis doctorales en nuestros grupos y en el sostenimiento, digamos, de la actividad, pero digamos no la destinamos a otro, no tiene otro destino final más que el crecimiento de la institución. Parece mentira que uno tenga que aclarar estas cosas, ¿no? Sí, o sea, pero a veces, bueno, parece no, como pero sí, no es está así. de más. No está de más aclararlo, siempre está bien aclarar este tipo de cosas porque tantas veces hemos visto lo que sucede y los arrebatos sobre la universidad pública que sí. Bueno, a veces hace falta aclararlo. Sí, bueno, ¿no? ahora actualmente lo estamos haciendo con mucho sacrificio, tratando de sostener el equipo porque nuestros salarios, como ya es de público conocimiento, no son atractivos, son muy inferiores a lo que tenemos en la actividad privada en esta zona. Entonces, tener un recurso humano formado como tenemos, que son de todas las áreas en las que nos desempeñamos, tenemos recursos humanos muy formados, se hace muy difícil porque, bueno, se va una persona y se van muchos años de inversión en ese recurso, ¿no? Hay que cuidar ese recurso. Y hay que también, y esto, no sé, lo digo yo, me hago cargo de ello, pero digo, teniendo a personas como ustedes, a una institución tan importante como la Universidad del Comahue, muchas veces que ni siquiera la consultan y la tienen a mano. Porque... Sí, muchas veces no, por eso agradezco la oportunidad de poder dar a conocer lo que hacemos. Nos ocurre en muchas oportunidades que no saben la existencia de nuestros grupos ni de las actividades que hacemos. Por ahí es más visible otro tipo de actividades de la universidad y no específicamente, por ejemplo, en estos temas que estamos hablando hoy. Muchos no nos conocen y entonces, bueno. Deberían conocerlos. Pero muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos. Nos vamos, Sebastián. Siempre me queda la sensación, después de conocer estas cosas, de que cuánto los neuquinos estamos dejando de lado por ser una zona de sacrificio para tener desarrollo económico. Cuánto más desarrollo o cuánto menos de zona de sacrificio vamos a tener con nuestro ambiente. Yo creo que hay que mirar, hay que hacer una mirada integral. Esto que hablábamos recién con Javier, con María Eugenia. Está la posibilidad de tener personas que tienen la capacidad de medir el impacto que tiene una actividad. Bueno, utilicémosla. No es más que eso el análisis. Nos encontramos el próximo jueves aquí en La Verdad Avanza. Muchas gracias. Que la pasen bien. Chau.